Un atardecer cálido. La luz anaranjada del sol cae sobre los campos de maíz. Se oyen grillos, el mugido distante de una vaca, y el crujido de las hojas secas bajo los pies de un niño que camina solo, con el rostro alzado al cielo. La tierra estaba tibia aún, guardando el calor del día como un suspiro. Las nubes, teñidas de violeta y fuego, se extendían sobre el horizonte como pinceladas de un dios distraído. Allí, entre los surcos del maizal que rodeaba su casa, Emiliano Ríos, o simplemente Emi, como lo llamaban todos, se tumbó sobre una manta vieja. El olor a tierra húmeda le resultaba familiar, casi reconfortante. Cerró los ojos por un momento, respirando profundo. A su alrededor, las plantas de maíz se alzaban como torres silenciosas. A lo lejos, un par de cuervos graznaban, y el silbido del viento entre las hojas producía un murmullo constante, como si la naturaleza misma le hablara en voz baja. 5, 4, 3, 2, 1, ignición, susurró, estirando una mano hacia el cielo. Imaginaba un rugido sordo, motores vibrando bajo sus pies, y su cuerpo siendo impulsado por un cohete hacia lo más alto. La tierra, pequeña y azul, girando lentamente bajo él. Pero no había cohete. Solo una linterna sin baterías, un cuaderno de espiral lleno de dibujos a lápiz, y una botella de plástico con tubos de sorbete pegados con cinta. Su propulsor de emergencia. Su nave intergaláctica de fantasía. Ese era su mundo. No había wifi, ni computadoras, ni telescopios reales. Solo imaginación y tierra. Mucha tierra. Emiliano. Gritó una voz aguda en la distancia, entrecortada por una leve tos. La cena ya está. Se sentó con lentitud, como si dejar de mirar el cielo fuera renunciar por un instante a su sueño. Guardó el cuaderno dentro de una bolsa de arroz vacía, se colgó la linterna al cuello y echó a correr hacia la casa. La casa era humilde, construida con adobe y madera, con tejas viejas y un gallinero improvisado en la parte trasera. En la puerta lo esperaba su hermana menor, Leticia, Leti, con un delantal grande que le llegaba a los pies y una sonrisa tan grande como su corazón. ¿Otra vez estuviste hablando con los marcianos?, preguntó ella, con brillo en los ojos. No. Hoy solo los observé. Estaban bailando entre las estrellas, bromeó él, despeinándola al pasar. Entraron juntos. La lámpara de queroseno lanzaba sombras bailando en las paredes. En la mesa había tortillas recién hechas, un guiso de frijoles negros y una olla de café de olla, con canela y clavo. El abuelo Rogelio, de bigote espeso y ceño arrugado, servía con manos fuertes pero temblorosas. ¿Y qué te contaron las estrellas hoy?, preguntó sin levantar la vista. ¿Qué me están esperando allá arriba? Don Rogelio bufó. Las estrellas no dan de comer, niño. Mejor ayuda con la cerca mañana temprano. Leti se sentó con lentitud. Sus movimientos eran suaves, calculados. Respiraba con esfuerzo. A pesar de su enfermedad, nunca se quejaba. Ni una sola vez. Cuando todos estaban tristes, ella encontraba algo gracioso. Cuando Emi se sentía derrotado, ella era su impulso. ¿Sabías que Saturno tiene anillos?, le dijo Emi a ella, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. ¿Y qué son? ¿Pulseras de planetas enamorados? Emi rió. No. Son hielo, polvo, rocas, pero suenan más bonitos como pulseras, sí. Después de cenar, Leti se recostó en la hamaca del rincón. Emi lavó los platos mientras el abuelo escuchaba su radio antigua. Apenas se oían las palabras entre la estática, pero eso no importaba. Era rutina. Era refugio. Mientras guardaba los cubiertos, algo llamó su atención. En una estantería cubierta de polvo, entre un viejo machete y cajas de tornillos oxidados, había un cuaderno grande. Tenía la esquina doblada y la tapa rajada, pero un dibujo hecho a mano de un cohete lo adornaba. Lo sacó con cuidado. ¿Y ese libro?, preguntó, girándose hacia el abuelo. Don Rogelio alzó la vista, lento. Era de tu papá. Emi se quedó helado. No hablaban mucho de su padre. Se fue cuando él tenía apenas 5 años. Algunos decían que buscaba trabajo. Otros, que buscaba olvido. ¿Él también soñaba con ir al espacio? Soñaba con salir del rancho. Pero la vida lo arrastró en otra dirección, dijo el abuelo, casi en un susurro. Emi subió las escaleras con el libro abrazado. En su cuarto, junto a la ventana sin vidrio, encendió una vela y hojeó las páginas. Era un manual de física para secundaria. Fórmulas complejas, gráficos de órbitas, diagramas de motores. No entendía todo, pero entendía lo suficiente para sentir un cosquilleo en el pecho. Leti entró descalza, envuelta en su manta. ¿Qué haces despierto?, susurró.
Encontré un tesoro. Mira esto. Le mostró una página donde un astronauta flotaba en gravedad cero. ¿Ese vas a ser tú? No, respondió Emi con decisión. Ese soy yo. Ella se acurrucó a su lado. Emi dibujó en el margen una pequeña figura con un casco y una estrella en el pecho. Y tú también vas a ir. Vas a estar en la base de control, hablándome por radio. ¿Qué te voy a decir? Vamos, Capitán Emi. A toda velocidad. Ambos rieron. La vela parpadeó con el viento que entraba por la rendija de la ventana. Afuera, el cielo se llenaba de constelaciones. Y aunque seguía siendo la misma tierra polvorienta, esa noche parecía más cercana al universo. Emi cerró el libro con delicadeza. Abrió su cuaderno y escribió. Día 1, mi misión comienza. Aunque nadie lo sepa todavía, estoy entrenando para ser el primer astronauta del rancho El Encino. Letty lo miraba desde su cama, con los ojos entrecerrados. Un día vas a estar allá arriba, Emi, y yo voy a gritar con todas mis fuerzas, ese es mi hermano. Él sonrió, pero en el fondo, sintió que ese sueño ya no era solo suyo. Era de ella también. Y no pensaba fallarle. Una mañana fría en la sierra. El rocío aún descansa sobre las hojas del maíz. Emi despierta con una idea fija, no basta con soñar, hay que dejar constancia del sueño. El gallo cantó 3 veces antes de que el sol se asomara por detrás de las colinas. La neblina flotaba entre los árboles como un fantasma cansado. Emi abrió los ojos de golpe. Había soñado que caminaba por Marte, y que cada paso levantaba una nube de polvo rojo que desaparecía en silencio. Se sentó en la cama con el corazón acelerado. Letty aún dormía, acurrucada bajo la cobija tejida por su madre años atrás. Desde que encontró el libro de física de su padre, algo dentro de él se había encendido, como un motor que por fin recibe combustible. Pero esta vez, no quería que la emoción se le escapara entre las manos. Tenía que anotar todo. Registrar su misión, como hacen los verdaderos astronautas. Así que buscó un cuaderno vacío entre los cajones viejos y escribió en la primera hoja. Bitácora espacial del comandante Emiliano Ríos. Objetivo, alcanzar las estrellas. Se detuvo. No sabía exactamente cómo continuar, pero eso no importaba. Lo que importaba era empezar. Cada día escribiría lo que aprendiera, lo que soñara, lo que planeara. Sería su mapa, su brújula, su diario de los sueños. Mientras el abuelo preparaba el desayuno, huevos con chile y tortillas calientes, Emi ya había llenado 2 páginas con ideas para construir un pequeño cohete. Iba a necesitar una botella más grande, una válvula, tal vez algo que sirviera como estabilizador. Y una base de lanzamiento. Tal vez un viejo balde de pintura. ¿Ahora qué estás rayando ahí, muchacho? Gruñó don Rogelio al verlo tan concentrado. Es mi diario de astronauta. ¿De qué? Escribo todo lo que necesito para mi misión, respondió Emi, sin levantar la vista. El abuelo resopló y se fue a revisar el corral. Para él, un día sin trabajo era un día perdido. Y soñar, bueno, eso era para los ricos o los tontos. Después del desayuno, Emi acompañó a Letty al patio trasero. Ella se sentó en una silla vieja, con una manta sobre las piernas, y lo observó mientras él revolvía cajas de herramientas, buscando piezas útiles. ¿Y qué es todo eso?, preguntó ella, con voz débil pero curiosa. Estoy armando un prototipo. Un cohete de prueba. Pequeño, claro, por ahora. ¿Y cómo vas a hacerlo volar? Aire comprimido. Lo vi en un video hace años, en la casa del primo de Toño. Si ajusto bien la presión, debería elevarse unos 3 metros. Tal vez más. ¿Y si explota? Entonces aprendo. Letty rió y tosió al mismo tiempo. Emi se detuvo al escucharla. ¿Tomaste tu medicina? Ella bajó la mirada. Quedaba una sola pastilla. Me la tomé ayer. Emi sintió una punzada en el pecho. La enfermedad de Letty no perdonaba. El tratamiento era caro, y el hospital quedaba a horas de camino. Cada mes que pasaba sin chequeos era una moneda lanzada al aire. Voy a construir ese cohete, Letty. Y no será solo por mí. Será por ti también. Algún día, cuando tenga dinero, voy a llevarte a una clínica en la ciudad. Una de verdad. Ella lo miró con ternura. Yo no quiero ir a la ciudad. Quiero que tú llegues al cielo. Más tarde, mientras buscaba una tapa metálica para su cohete, Emi escuchó un ruido tras la cerca del rancho. Se acercó con cautela y vio a doña Rosa, la maestra jubilada que vivía al otro lado del camino. Llevaba un canasto con libros y una mirada inquisitiva. Me dijeron que hay un niño aquí que quiere construir un cohete, dijo ella, sin rodeos.
Emi se quedó helado. ¿Quién le contó? Las paredes del pueblo tienen oídos, muchacho. Pero no te preocupes. Yo también creí en cosas imposibles alguna vez. Doña Rosa era alta, de voz firme y ojos vivos. Había enseñado ciencias en la escuela rural antes de jubilarse. Algunos decían que había estudiado ingeniería, otros que era viuda de un ingeniero espacial. Nadie lo sabía con certeza. Pero Emi no necesitaba certezas. Solo ayuda. ¿Y usted, cree que puedo hacerlo? Ella lo miró con detenimiento, como evaluando algo invisible. La pregunta no es si puedes. La pregunta es cuánto estás dispuesto a aprender. Abrió el canasto. Dentro había libros polvorientos, uno de química básica, otro de mecánica, y una revista vieja con la foto de un astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela. Este fue el primer mexicano en ir al espacio. ¿Sabías eso? No, respondió Emi, casi en un susurro. Entonces ya aprendiste algo hoy. Emi tomó los libros con cuidado, como si fueran piezas sagradas. Doña Rosa se despidió sin más y desapareció tras el polvo del camino. Esa noche, bajo la luz temblorosa de la vela, Emi escribió en su diario. Día 2. Hoy recibí refuerzos. Mi instructora es una mujer sabia. Tengo nuevos manuales. Mi cohete tendrá nombre, Leti I, en honor a la persona que me impulsa más fuerte que la gravedad. Leti lo escuchaba desde su cama. ¿Le vas a poner mi nombre? Claro. Tú eres mi estrella guía. Entonces ponle también una bandera. ¿De México? No. Del rancho. Para que todos sepan que vienes de aquí. Emi sonrió. Y en ese instante, su mundo no parecía tan pequeño. Ni tan lejano del universo. Doña Rosa, en su casa, saca una foto antigua de un joven frente a un cohete. La coloca sobre la mesa y dice en voz baja. Tal vez esta vez si llegue uno de nosotros. En una esquina del pueblo, un grupo de chicos ríe mientras un tal Camilo escucha el rumor del niño del rancho que quiere volar. Su risa se mezcla con desprecio. La próxima vez que lo vea, no será para aplaudirlo. Una tarde calurosa en la plaza del pueblo. Emi, cargando su prototipo de cohete con entusiasmo, cruza por entre miradas curiosas y burlas disimuladas. El calor era seco, implacable. Las piedras del camino ardían bajo los pies, y el aire olía a polvo, sudor y tortillas recién hechas. Emi avanzaba por la plaza del pueblo cargando una caja de cartón con agujeros, donde descansaba su primer modelo funcional del Leti I, una estructura hecha con una botella de refresco, un pequeño tubo de PVC, cinta adhesiva, y una base de madera construida con retales del gallinero. Tenía el corazón palpitando con fuerza, no por el peso de la caja, sino por la mezcla de nervios, emoción y un poco de miedo. Doña Rosa había conseguido permiso para que él hiciera una demostración en el patio trasero de la escuela abandonada. Era una pequeña feria organizada por la comunidad para reunir fondos, con vendas de empanadas, sorteos y una presentacao musical 2 alumnos. Emi no era parte oficial del evento. Pero ella había convencido a la organizadora, dejen que ese niño les muestre que la ciencia también puede volar. Miren, ahí viene el astronauta, gritó una voz chillona desde un banco cercano. Emi giró la cabeza y vio a Camilo, el hijo del ganadero más rico del pueblo, flanqueado por 2 de sus amigos. Llevaba una gorra de béisbol torcida y una camiseta nueva que decía NASA, irónicamente. Se levantó, caminó hasta él y le bloqueó el paso. ¿Y esa caja? ¿Traes tu boleto a la luna ahí adentro? Es mi cohete. Lo voy a probar hoy, respondió Emi con calma, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. ¿Un cohete? ¿Con eso? Camilo rió. ¿Vas a llegar a la estratosfera en burro o en gallina? Los otros rieron con él. Emi bajó la mirada, pero no se detuvo. Rodeó al grupo y siguió su camino. Oye, no te ofendas. Solo bromeaba, gritó Camilo. A ver si no haces un agujero en el techo con esa basura espacial. Mientras se alejaba, escuchaba las risas a sus espaldas como si fueran cuchillos afilados. Pero entonces pensó en Leti, en Doña Rosa, en el cuaderno donde cada día escribía su bitácora. Tenía una misión. Y un astronauta no abandona su misión por las burlas. Ya en el patio de la escuela, Emi preparó con cuidado su maqueta. La base estaba firme. Había llenado la botella con agua y sellado la válvula casera con un inflador de bicicleta. Doña Rosa lo observaba desde una silla plegable, con una sonrisa serena y los brazos cruzados. Respira, le dijo. Las estrellas esperan, pero no se desesperan. Un grupo pequeño de niños y adultos se reunió en torno. Algunos miraban con interés, otros con escepticismo. Incluso Camilo apareció en la distancia, mascando una paleta con expresión aburrida.
3, 2, 1. Lanzamiento. Emi apretó el inflador y de pronto, con un ruido seco, el cohete se elevó más de 3 metros, girando sobre sí mismo, dejando un chorro de agua en el aire y provocando un murmullo de asombro. Algunos niños aplaudieron. Una señora dijo, «¡Ave María! ¡Eso sí voló!». Incluso el director de la escuela, que había pasado a saludar, levantó las cejas con interés. «Muy bien, joven Ríos. Muy bien», dijo, acercándose. «¿Usted diseñó eso solo? Con ayuda de libros». «Y mi mentora», dijo, señalando a doña Rosa. Camilo se giró y se fue, sin decir palabra. Pero no todo era celebración. Cuando Emi fue a revisar su maqueta, notó que una de las alas laterales había quedado floja. Había sufrido una fisura. Tal vez por la presión del agua, o quizás por una falla en el equilibrio del peso. «Esto aún no es suficiente», murmuró, decepcionado. Doña Rosa se acercó. «¿Qué crees que hizo que el cohete de Armstrong funcionara? ¿La tecnología? No. Los errores. Sin cada error anterior, nunca habrían aprendido cómo hacerlo volar». Emi asintió, más tranquilo. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Letty acostada en el sofá, con la cara más pálida de lo habitual. Tosía con fuerza, y su respiración era entrecortada. Don Rogelio estaba sentado a su lado, sin saber qué hacer. «¿Le diste la medicina? No queda. Y el doctor de la ciudad no vendrá hasta el lunes». Emi sintió como si su pecho se cerrara. Se arrodilló al lado de su hermana y le tomó la mano. «¿Quieres que te lea algo?», preguntó. Ella asintió con un gesto mínimo. Subió corriendo al cuarto, tomó su cuaderno, y regresó. Se sentó junto a ella y leyó. Día 6, el cohete Letty y voló por primera vez. No tan alto como esperaba, pero suficiente para recordar que el cielo está más cerca cada día. Aún hay fallas, pero el impulso está vivo. Mi siguiente misión, mejorar la estructura. Y conseguir recursos. El tiempo es mi enemigo, pero la esperanza es mi nave. Letty sonrió débilmente. ¿De verdad voló? Sí. Como tú cuando sueñas. Solo que dejó un poco más de agua. Ambos rieron, aunque Emi tuvo que secarse una lágrima con disimulo. Camilo regresa a su casa. Su padre lo regaña por haber desaparecido sin avisar. La casa es grande, pero fría. Sobre la repisa del pasillo hay una foto de una mujer sonriente, su madre. Camilo la mira por unos segundos antes de entrar a su cuarto, cerrar la puerta y abrir su laptop. Teclea en el buscador, «cómo construir un cohete de aire». Se queda en silencio. Al día siguiente, doña Rosa llega emocionada a casa de Emi con una hoja impresa. «Mira esto. El Instituto Nacional de Ciencia Juvenil está organizando un concurso de innovación. El premio es una beca completa y una visita al Centro Espacial en Ciudad de México». Emi abre los ojos como platos. ¿Y puedo participar? Sí. Pero solo aceptan 20 participantes. Hay que enviar una propuesta en 2 semanas. Emi traga saliva. Entonces no hay tiempo que perder. Emi se encierra en su taller improvisado. Dibuja planos, busca materiales, mide con reglas torcidas. La noticia del concurso se esparce por el pueblo. Y en la sombra, Camilo también comienza a trabajar, pero su motivo no está del todo claro. Un cielo gris anuncia lluvia. Dentro de una antigua aula de la escuela abandonada, Emi trabaja solo bajo una luz tenue, rodeado de planos, herramientas improvisadas y hojas con fórmulas que apenas empieza a entender. El aire olía a madera húmeda y tinta vieja. Las paredes descascaradas de la antigua aula retumbaban con cada gota de agua que empezaba a caer sobre el techo oxidado. La tormenta se acercaba. Pero Emi apenas se daba cuenta. Estaba sumido en un mar de ecuaciones, croquis y piezas de plástico reciclado. En el centro de la sala, sobre 2 pupitres amarrados con cuerda, reposaba la estructura base del nuevo cohete, el Letty 2. Más ambicioso, más elegante. Esta vez con alas reforzadas, una cápsula de control simbólica hecha de una tapa de frasco, y un sistema de lanzamiento más preciso que usaba válvulas de inflado de neumáticos viejos. Había aprendido de sus errores. La presión, el ángulo, el equilibrio del peso. Todo estaba siendo calculado, o al menos intentado. El reloj marcaba las 5:42 de la tarde. Doña Rosa aún no llegaba. Ella prometió traerle un libro sobre dinámica de fluidos. Emi estaba impaciente. Sentía que el tiempo se le escapaba como arena entre los dedos. Faltaban 10 días para enviar su propuesta al concurso nacional. De pronto, la puerta crujió. Emi se giró esperando ver a Doña Rosa, pero no era ella. Era Camilo. Empapado,
Con el cabello pegado a la frente y una expresión ambigua, se quedó de pie en la entrada, mirando el caos de papeles, tubos, tijeras y botellas. En su mano derecha traía algo envuelto en una camiseta, parecía una rueda de bicicleta rota. ¿Qué haces aquí?, preguntó Emi, sin disimular su incomodidad. Vi la puerta abierta. Y, bueno, escuché del concurso, dijo Camilo, dando un paso dentro. ¿Vienes a reírte otra vez? Camilo dejó la camiseta sobre una mesa sin responder. La desenrolló con cuidado. Dentro, había una pequeña válvula de presión, un medidor antiguo y un par de piezas de latón. Esto es de la vieja bomba de agua de mi papá. Ya no sirve. Pero tal vez, podrías usarlo. Emi lo miró con desconfianza. ¿Por qué me ayudas? Camilo respiró hondo y bajó la mirada. Porque sé lo que es necesitar algo, y que nadie crea en ti. Hubo un silencio largo. La tormenta rugió con más fuerza afuera. El tejado vibraba. Emi no sabía qué decir. No confiaba en Camilo, pero algo en su voz no sonaba falso. Y además, la válvula podía ser muy útil para estabilizar la presión. Está bien. Pero no toques nada sin preguntar. Camilo sonrió, apenas. Trato hecho. Durante los días siguientes, la antigua aula se convirtió en un centro improvisado de ingeniería rural. Doña Rosa, aunque sorprendida por la presencia de Camilo, aceptó con sabiduría su participación. Los equipos más fuertes no se forman con amigos, sino con quienes aprenden a respetarse, dijo ella. Camilo demostró tener habilidades inesperadas, sabía usar herramientas, tenía buen ojo para los ángulos y hasta sugirió una mejora en el sistema de fijación de las alas del cohete. ¿Y cómo sabes todo esto?, preguntó Emi un día, mientras ajustaban los tubos. Mi mamá era maestra de física. Antes de morir, me leía libros. Pero cuando se fue, no quise saber más nada de eso. Hasta que te vi lanzar ese cohete. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era incómodo. Era humano. En casa, Leti pasaba más tiempo acostada. La fiebre iba y venía. Don Rogelio trataba de distraerla contándole historias de su juventud, pero ella solo quería saber una cosa. ¿Cómo va el Leti 2? Don Rogelio, que al principio se burlaba de los sueños de Emi, ahora visitaba el taller todas las tardes. Aunque no lo decía, se sentía orgulloso. Había comenzado incluso a guardar tornillos, maderas y objetos útiles en una caja junto a la cocina. Ese muchacho tiene la mirada de su padre, pero más firme, murmuraba a solas. Una tarde, mientras Camilo y Emi trabajaban ajustando el nuevo motor de agua comprimida, Leti apareció en la puerta del aula, apoyada en su abuelo. Estoy haciendo una inspección sorpresa, dijo con voz ronca, pero animada. Emi corrió a abrazarla. Camilo, sorprendido, se quedó inmóvil. ¿Tú eres Leti?, preguntó él. La original. Y este cohete lleva mi nombre, así que quiero ver cómo va. Vamos bien, dijo Emi, conteniendo las lágrimas. No acepto menos que la órbita, bromeó ella. Camilo, algo incómodo pero sincero, sacó del bolsillo un pequeño banderín que había dibujado en casa, el contorno del rancho, una estrella y las letras Leti 2. Pensé que podrías poner esto en la cápsula. Leti lo tomó como si fuera un trofeo. A veces las personas nos sorprenden. ¿Emi? Sí, a veces sí. 2 días después, todo parecía listo. El nuevo cohete era sólido, balanceado y más estable. Doña Rosa revisó la propuesta escrita por Emi, ayudándole a corregir detalles técnicos y ortográficos. La fecha límite se acercaba. Y entonces, sucedió. Durante una prueba de presión en el motor, una pequeña fisura en el tubo provocó un estallido repentino. El Leti 2 salió disparado antes de tiempo, golpeando la pared con fuerza. Una de las alas se partió. La cápsula se desarmó. El sistema de propulsión quedó inutilizable. El silencio cayó como plomo. Camilo se arrodilló junto a los restos. ¿Lo puedes arreglar? Emi no respondió. Caminó lentamente hacia una esquina, se sentó y escondió el rostro entre las manos. Todo esto, fue en vano. Doña Rosa se acercó con calma. ¿Y qué hacen los astronautas cuando algo falla? Se rinden, respondió Emi, sin levantar la vista. No. Ellos aprenden a fallar en tierra, para no fallar en el cielo. Camilo se puso de pie. Tenemos 3 días. Si trabajamos sin parar, podemos reconstruirlo. Emi alzó la cabeza. Lo miró. Luego miró a Doña Rosa, quien asintió en silencio. Entonces, vamos a reconstruirlo. Leti, desde la ventana de su cuarto, observa las luces encendidas en la escuela abandonada. A pesar del cansancio, sonríe.
Sabe que su hermano no se rinde. Y mientras las estrellas empiezan a brillar, susurra: «Vuélalo, Emi, vuélalo por todos nosotros». Una noche antes del viaje para entregar el cohete, una tormenta eléctrica amenaza con todo. O camino até a cidade está en risco. E o tempo, corre más rápido que nunca. El cielo amaneció cubierto por un gris espeso. La tormenta de la noche anterior había dejado charcos por todo el pueblo, y los caminos de tierra parecían ríos de barro inmóvil. La escuela abandonada, que ahora funcionaba como base secreta del proyecto Leti 2, tenía el suelo salpicado de huellas mojadas, herramientas esparcidas y trozos de cinta adhesiva adheridos a las paredes. Emi estaba despierto desde antes del alba. Sus ojos estaban hinchados por la falta de sueño, y sus manos, manchadas de grasa y pegamento, temblaban ligeramente. A su lado, Camilo dormía sobre una colchoneta improvisada, usando su mochila como almohada. Un mosquito zumbó cerca de la vela que aún chisporroteaba sobre la mesa. «Hora de levantarse, astronauta de tierra», dijo Emi, empujándolo con el pie. Camilo gruñó, giró, y luego abrió los ojos lentamente. Al ver el estado del cohete, casi completamente reconstruido, sonrió con un aire de incredulidad. «¿Dormiste algo?» «No». «Entonces, te gané. Yo dormí 2 horas». Ambos rieron, aunque con la risa apagada de quien sabe que aún no ha ganado nada. Leti no había aparecido esa mañana. Don Rogelio explicó, al pasar con una bolsa de pan, que había tenido fiebre durante la noche. Estaba débil, acostada, sin apetito ni fuerza. Emi sintió un vacío punzante en el estómago. Sabía que el tiempo se les escapaba. Que si no ganaban ese concurso, no solo perdían un sueño, perdían la posibilidad de un tratamiento mejor para ella. Camilo pareció leerle el pensamiento. «Vamos a hacer que esto funcione. Por ella también». Emi asintió, y con un nudo en la garganta volvió a concentrarse en ajustar la base de propulsión. Las nuevas piezas que don Rogelio había conseguido, una bisagra metálica de un viejo ventilador, 2 válvulas de gas, les habían permitido reforzar el sistema con una precisión mucho mayor. Incluso habían logrado diseñar un sistema de descompresión gradual, que permitía controlar el impulso inicial del lanzamiento. Mientras trabajaban, doña Rosa llegó envuelta en su gabardina azul. Traía bajo el brazo una carpeta con papeles cuidadosamente ordenados. «Aquí está todo listo», dijo, dejándola sobre la mesa. «Propuesta escrita, croquis técnico, y la carta de presentación. Solo falta el toque final». Emi abrió la carpeta y repasó los documentos. Todo estaba impecable. La caligrafía de doña Rosa, aunque firme, tenía un trazo elegante. Al final de la carta, había una firma que no reconocía. «¿Y esta rúbrica?» «Es del ingeniero Mendieta, un viejo colega de mi esposo. Trabaja en el centro espacial. Le envié tus bocetos por correo. Me pidió incluir su recomendación». Emi la miró con los ojos abiertos como platos. «¿Y qué dijo? ¿Qué quiere conocerte?» El silencio se apoderó del aula. Camilo dejó caer la pinza que tenía en la mano. Por un momento, nadie dijo nada. Luego, Emi se dejó caer en la silla más cercana y soltó una carcajada nerviosa. «Esto es real». «Lo es», dijo doña Rosa. «Y mañana debemos entregar todo en la ciudad, en la sede regional del concurso. Hay que salir temprano». El rostro de Emi se tensó. Afuera, los truenos comenzaban a retumbar otra vez. La lluvia regresaba. «El camino, con esta lluvia no vamos a poder cruzar el puente del arroyo». Doña Rosa asintió. «Por eso deben salir esta misma noche. Cuando el agua baje un poco. Si esperan al amanecer, ya no pasarán». Camilo se puso de pie. «Mi papá tiene una camioneta vieja. No me va a dejar usarla. Pero sé dónde esconde las llaves». Emi lo miró como si hablara en otro idioma. «¿Quieres robarle la camioneta a tu papá?» «No. Solo, pedirla prestada sin avisar. Eso sigue siendo robar. ¿Y si sirve para salvar un cohete y tal vez, a tu hermana?» La duda duró unos segundos más. Luego Emi suspiró. «Entonces hazlo bien. No quiero terminar en la cárcel antes de llegar al espacio». Antes de que se fuera, Camilo se acercó al cohete y sacó algo de su mochila. Era un marcador rojo. «¿Qué haces?» «Le falta un detalle», dijo él, mientras escribía con letras temblorosas en la cápsula. «Leti 2, de Rancho El Encino, al infinito». Esa noche, cuando todos en el pueblo dormían y la lluvia se había calmado lo justo, la camioneta arrancó con un rugido sordo y un chorro de humo blanco. Don Rogelio los ayudó a amarrar bien el cohete en la parte trasera, cubriéndolo con lonas y sogas gruesas. «Cuídalo», le dijo a Emi, mientras ajustaba el último nudo.
Y cuídate tú también. Lo prometo. Y si ves una estrella fugaz, no le pidas deseos, tráelo tú mismo de vuelta. Camino a la ciudad, los faroles del pueblo quedaron atrás como luciérnagas distantes. El camino era angosto, resbaladizo, y cada curva parecía un desafío. Pero Emmy, sentado en el asiento del copiloto con su cuaderno en el regazo, sentía que ese viaje ya era un pequeño paso fuera de su órbita. La ciudad aún quedaba lejos. El futuro, más aún. Pero por primera vez, tenía una dirección clara, una nave propia, y una tripulación que nunca imaginó tener. Y eso, en muchos sentidos, ya era volar. El motor de la camioneta rugía como una bestia vieja, herida y testaruda. La lluvia había cedido, pero el camino aún estaba cubierto de lodo, pozas de agua estancada y ramas caídas. Emmy miraba por la ventana, sin parpadear, como si sus ojos pudieran abrirse paso entre la oscuridad. A su lado, Camilo sostenía el volante con ambas manos, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos. Si esto se atasca, tendremos que empujar, murmuró. El cohete es más valioso que la camioneta, respondió Emmy. Lo arrastro si hace falta. En la parte trasera, cubierto por lonas, el Letty 2 resistía el traqueteo del viaje como un pasajero dormido. Cada curva que tomaban era un recordatorio del riesgo que corrían. Aún faltaban 2 horas para llegar a la ciudad. El plazo para entregar el proyecto vencía a las 9 de la mañana. Y si no lo hacían, todo el esforzo das últimas semanas caería como poeira. Camilo se detuvo un instante junto al arroyo. El puente de madera que lo cruzaba parecía una ruina arqueológica, torcido, empapado y con una baranda colapsada. No sé si aguante. Emmy bajó, caminó sobre las tablas mojadas, y probó cada paso como un astronauta pisando terreno desconocido. Pasa, pero despacio. Y reza. Camilo soltó una risa seca, más de nervios que de humor. Nunca fui de rezar, pero tal vez esta sea una buena ocasión para empezar. Con el corazón latiendo en las sienes, cruzaron el puente. La camioneta crujía como si se quejara de cada centímetro. Cuando por fin tocaron tierra firme del otro lado, Emmy se dejó caer contra el asiento con un suspiro largo. Primera fase superada, dijo. Seguimos en la misión. La ciudad apareció a lo lejos con el primer rayo de sol, todavía envuelta en neblina. Era otro mundo. Semáforos, torres de concreto, avenidas que zumbaban de ruido y prisa. Nada que ver con el rancho El Encino, donde el gallo era el único despertador y el silencio pesaba más que la tierra misma. Camilo se perdió un par de veces entre las calles, pero finalmente llegaron a la sede del concurso, un edificio moderno con vidrios oscuros y una escultura de un satélite en la entrada. Emmy tragó saliva. Sentía el estómago revuelto. No por miedo, sino por la enormidad del momento. Había niños por todos lados, cargando maquetas de drones, brazos robóticos, circuitos eléctricos montados sobre estructuras brillantes. Muchos venían con sus padres, o en grupo, acompañados por profesores y asesores. Emmy y Camilo eran los únicos que venían solos, y con las botas manchadas de barro. Nos van a mirar raro, dijo Camilo. Entonces que miren. Ingresaron al salón principal. Una mujer con gafas les indicó el sector donde debían armar su estación de exhibición. Tuvieron apenas 15 minutos para montar todo. Cuando quitaron la lona e instalaron el Letty 2 sobre la base de soporte, varias personas se acercaron a observarlo. Algunos fruncían el ceño, otros sonreían con curiosidad. Uno de los jurados, un hombre alto de traje gris y cabello blanco, se detuvo frente a ellos. Llevaba un gafete que decía, Dr. Mendieta. ¿Quiénes son los creadores de este modelo? Emmy dio un paso al frente. Yo lo diseñé. Él me ayudó a construirlo. Nombre: Emiliano Ríos. De Rancho El Encino. El hombre lo observó en silencio durante unos segundos. Luego, asintió lentamente. He leído tu propuesta. Interesante lo del sistema de presión y estabilización. ¿Dónde aprendiste eso? En un libro de física de mi padre. Y con la ayuda de mi mentora, Doña Rosa. ¿Y qué esperas lograr con este cohete? Más que volar, demostrar que desde cualquier lugar, uno puede empezar el despegue. El doctor no dijo nada más. Solo escribió algo en su cuaderno y se alejó. ¿Eso fue bueno o malo?, preguntó Camilo. No sé, pero al menos no se rió. Los minutos pasaron con lentitud. Las presentaciones continuaban, las notas se evaluaban. Emmy sentía que el corazón le golpeaba el pecho como un martillo. Se sentó en el suelo y abrió su cuaderno. Escribió sin pensar. Día 18, hoy no lancé el cohete. Pero lancé algo igual de grande, mi esperanza. Aquí, entre estructuras metálicas y pantallas electrónicas,
Hay un rincón de campo, un pedazo de mi hermana, de mi abuelo, de todo lo que me empujó hasta aquí. Una mano tocó su hombro. Era un asistente del jurado. El comité deliberará por 1 hora. Pueden esperar afuera. Salieron. El cielo estaba despejado, como si el mundo les diera un respiro. Camilo fue por refrescos. Emi se sentó en un banco de piedra y sacó su teléfono. Tenía una sola barra de señal. Mandó un mensaje a don Rogelio. Ya entregamos. Ahora a esperar. Unos minutos después, recibió respuesta. Leti está en el hospital. La llevamos esta madrugada. No te preocupes, pero ven en cuanto puedas. El frío que le recorrió la espalda fue inmediato. El refresco se le cayó de las manos. Camilo lo miró, alarmado. ¿Qué pasó? Mi hermana está internada. Por un instante, todo el ruido de la ciudad se apagó. Solo quedaba ese silencio abrumador, que a veces precede a una tormenta. Emi no dijo más. Solo se levantó, con los ojos vidriosos. No puedo quedarme a esperar los resultados. Pero, Emi, ella me necesita. Y este cohete, no importa si gana o no. Lo hice por ella. Camilo asintió. Corrieron hacia la camioneta sin despedirse de nadie. El camino de regreso fue más corto, más silencioso. La lluvia no volvió, pero el cielo seguía gris. Cuando llegaron al hospital del pueblo, don Rogelio los esperaba en la entrada. No dijo una palabra. Solo abrazó a su nieto con fuerza. Leti estaba en una camilla, pálida pero despierta. Cuando vio a Emi, sonrió con la poca energía que le quedaba. ¿Volaste? No. Pero toqué el cielo con las manos. Ella cerró los ojos, tranquila. Emi se sentó a su lado y le tomó la mano. Si no ganamos, está bien. Porque lo importante es que llegamos lejos. No sabía si hablaba del cohete o de su propia historia. Pero en ese momento, daba igual. Porque todo había cambiado. Y la verdadera misión apenas comenzaba. Las luces del hospital eran frías, blanquecinas, como si vinieran de otro mundo. Todo olía a alcohol, a soledad, a espera. En la habitación 214, Leti dormía con una sonda en la nariz y un monitor que marcaba cada latido de su corazón con un pitido regular, casi hipnótico. Emi no se había movido de su lado desde que llegaron. Tenía la cabeza apoyada sobre la cama, la mano de su hermana entre las suyas, y los ojos fijos en la pared. Afuera, el atardecer pintaba de naranja las ventanas, pero él ya no sentía el paso del tiempo. Camilo entró en silencio con 2 cafés en vasos de plástico. Le ofreció uno a Emi, que lo aceptó sin hablar. ¿Los médicos dijeron algo nuevo? Están estabilizándola. Pero necesitan hacerle estudios más complejos. Uno de esos cuesta más de lo que ganamos en todo un año. Camilo se sentó frente a él. ¿Y qué vas a hacer? Emi bebió un sorbo de café y miró a su hermana. No sé. Siento que lo intenté todo. El cohete, el concurso, los libros, los cálculos, pero nada de eso sirve ahora. No sirve aquí, en este cuarto. Estás equivocado, dijo Camilo, en voz baja. Nunca vi a nadie hacer tanto con tan poco. Nunca vi a nadie no rendirse, aun cuando tenía todas las razones para hacerlo. Y Leti, ella lo sabe. Por eso sigue peleando. Emi lo miró, con los ojos húmedos. ¿Por qué me ayudaste, Camilo? Desde aquel día en la plaza, algo cambió. Pero nunca supe por qué. Camilo suspiró. Porque también perdí a alguien. Mi mamá. Murió hace 2 años. Cáncer. Yo no supe cómo acompañarla. Me encerré, me volví un idiota. Me burlaba de otros porque no sabía cómo soportar lo que sentía. Pero cuando te vi con Leti, supe que tú estabas haciendo lo que yo no supe hacer, estar. Y no solo estar, luchar con ella. Aunque sea con botellas y cinta adhesiva. El silencio que siguió fue largo. Emi no necesitó decir nada. A veces, las palabras sobran cuando el alma entiende. A la mañana siguiente, mientras esperaban los resultados de los exámenes de Leti, doña Rosa llegó al hospital con una expresión seria y un sobre en la mano. Llegó esto por correo electrónico. Me lo imprimieron en la escuela. Emi tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el papel estallara en llamas. Era una carta con el logo del Instituto Nacional de Ciencia Juvenil. Leyó en silencio. Luego, volvió a leer. Y una tercera vez, sin poder creérselo. ¿Y bien?, preguntó Camilo, al borde de la desesperación. Emi alzó la mirada. Tenía los ojos abiertos como platos, las manos aferradas al papel como si fuera oxígeno puro. Gané. Ganamos.
El Leti 2 fue seleccionado como uno de los 3 proyectos destacados. Nos invitan al Centro Espacial en Ciudad de México. Y me ofrecen una beca completa para un programa juvenil de ingeniería. Camilo saltó de la silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Eso es increíble. Doña Rosa sonrió, más aliviada que eufórica. También hay una mención especial para la creatividad del diseño y el uso de materiales rurales. El jurado lo llamó una lección de ingenio desde la tierra hacia el cielo. Emi volvió a mirar la carta. Por un momento, todo pareció irreal. Pero ahí estaba, con su nombre impreso, con el logo oficial, con la firma del Dr. Mendieta. Era real. Tan real como la mano de Leti que aún sostenía con la otra. ¿Ella lo sabe?, preguntó, girándose hacia su hermana. Aún no, respondió doña Rosa. Pero debería ser tú quien se lo diga. Esa tarde, cuando Leti despertó, Emi se sentó junto a ella, como siempre. Le acarició la frente y le habló con voz suave. ¿Te acuerdas cuando dijiste que querías que alguien como yo mirara las estrellas por ti? Ella asintió, con esfuerzo. Pues parece que ese alguien va a tener la oportunidad. Sacó la carta y se la mostró. Leti la leyó lentamente, con los ojos entrecerrados, hasta que una lágrima le rodó por la mejilla. ¿Vas a ir? Solo si tú me lo pides. Entonces, ve, corre, vuela. ¿Y tú? Yo voy a estar desde aquí, con mi cartel. Ese es mi hermano. Ambos rieron, entre lágrimas. Don Rogelio, que había escuchado desde la puerta, se limpió los ojos con disimulo y murmuró: tu papá estaría orgulloso. Esa noche, Emi salió a caminar solo por los senderos del pueblo. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con fuerza. No eran tan distintas a las que miraba desde el maizal, semanas atrás. Pero ahora, se sentían más cerca. Como si, de alguna manera, lo estuvieran esperando. Sacó su cuaderno y escribió: Día 20, hoy se abrió una compuerta. No sé si llegaré al espacio algún día. Pero sí sé que ya despegué. Y que lo hice con los pies llenos de barro, con las manos llenas de sueños, y con un hombre que no olvidaré nunca, Leti. Guardó el cuaderno. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso del universo sobre sus hombros, sino el impulso suave de quienes siempre creyeron en él. La estación de autobuses de la ciudad hervía de movimiento. Maletas rodando, niños corriendo, vendedores ambulantes gritando entre los andenes. Pero Emi no escuchaba nada. Sentado con su mochila sobre las rodillas y la carta de aceptación doblada en el bolsillo de la chaqueta, sentía como si su corazón latiera al ritmo del motor que pronto lo llevaría a la capital. Leti no había podido acompañarlo, pero antes de partir, le entregó una caja de cartón con una cinta morada. Dentro, una bufanda tejida a mano, un dibujo de los dos en una nave espacial, y una pequeña estrella de papel que decía: para cuando extrañes tu cielo. Don Rogelio lo abrazó con fuerza antes de subir al bus. No dijo muchas palabras, pero sus ojos, tan secos y duros por años, estaban húmedos. Cuando estés allá arriba, no te olvides de quien te miró desde abajo. Nunca, abuelo. Camilo, que había ido a despedirlo, le dio una palmada en el hombro. Y si algún día te piden tripulación, me apunto. Eres el primero en la lista, respondió Emi, sonriendo. Las puertas del autobús se cerraron. Mientras el vehículo se alejaba, Emi apoyó la frente contra el vidrio y vio cómo el pueblo se hacía pequeño. La plaza, la iglesia, los maizales, y esa mezcla de barro y esperanza que había marcado toda su vida. Se iba con los bolsillos casi vacíos, pero con el alma llena. El viaje duró más de lo que esperaba. Horas de curvas, montañas y ciudades desconocidas. Pero cuando el autobús entró por fin a los suburbios de Ciudad de México, sintió algo nuevo: vértigo. Nunca había estado en un lugar tan grande, con tantos autos, luces, voces. Se bajó en la terminal, preguntó 3 veces cómo llegar al centro espacial, y finalmente tomó un metro, aferrado a su mochila como si cargara el Leti 2 consigo. El Centro de Investigación Espacial era un edificio de vidrio y acero que parecía sacado de una película. A la entrada, una escultura enorme de un cohete apuntaba al cielo. Emi pasó por los controles de seguridad y fue guiado por una mujer amable hasta una sala donde ya esperaban otros jóvenes seleccionados. Eran 15 en total. Algunos hablaban inglés entre ellos, otros tecleaban en tablets con la facilidad de quienes crecieron rodeados de tecnología. Emi se sintió fuera de lugar. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar en una esquina. No dijo nada. Solo observó. Escuchó. Y esperó su momento. Al tercer día del programa,
Los llevaron a una plataforma de observación para presenciar el despegue de un satélite de comunicaciones. Era un proyecto mexicano, en colaboración con una agencia europea. El cohete, blanco e inmenso, reposaba vertical como una promesa que estaba a punto de cumplirse. Cuando la cuenta regresiva comenzó, Emi sintió que se le erizaba la piel. Los números descendían, cada vez más lentos, como si el tiempo mismo se estirara. Cuando el cero llegó, el rugido fue ensordecedor. El suelo vibró. Las llamas se encendieron como un segundo sol. Y el cohete comenzó a elevarse, dejando tras de sí una columna de fuego y humo que se perdía entre las nubes. No pudo evitar las lágrimas. Pensó en Leti, en su abuelo, en Doña Rosa, en Camilo, en todo lo que lo había traído hasta allí, en la tierra, en el barro, en los campos. Y por un momento, mientras ese cilindro blanco cruzaba el cielo, sintió que él también ascendía. Esa noche, ya en su cuarto del hospedaje, encendió su celular. Tenía un mensaje nuevo. Era un video. Aparecía Leti, con el cabello recogido, aún débil pero sonriente. Tenía en la mano una hoja de papel donde había escrito con marcador rojo: "Ese es mi hermano". La grabación era corta, pero suficiente para romperlo por dentro. Cerró los ojos y lloró en silencio. Los días siguientes pasaron entre talleres, simulaciones y visitas guiadas. Aprendió sobre sistemas de navegación, materiales aeroespaciales, códigos de comunicación. Le dieron un overol azul con su nombre bordado. Y aunque aún era solo un estudiante, caminaba entre científicos como si perteneciera a ese mundo. En su cuaderno, escribía todas las noches. A veces, largas reflexiones. A veces, solo una frase. Hoy aprendí que el espacio no empieza en el cielo. Empieza en el corazón. Cuando terminó el programa, le ofrecieron continuar con una mentoría a distancia. También lo invitaron a escribir un artículo sobre su experiencia para una revista juvenil. Pero lo que más lo emocionó fue que uno de los ingenieros lo tomó aparte y le dijo: "Tienes algo que no se enseña. Visión. Y raíces. Sigue así. El futuro te va a necesitar". Emi regresó al pueblo una semana después. En la plaza, lo esperaban sus amigos, su abuelo, y algunos vecinos que, por primera vez, hablaban de ciencia como si fuera parte de sus vidas. Leti había mejorado. Estaba en casa, con medicamentos nuevos gracias a un fondo solidario que se abrió luego de conocerse la historia del cohete. Cuando Emi entró, ella le lanzó una almohada y le dijo: "Te tardaste mucho. Ya casi estoy bien". Él se rió y se tiró a su lado. Le mostró fotos, le contó historias, le enseñó cómo era el overol y el comedor del centro espacial. ¿Y cuándo te vas al espacio de verdad? Primero tengo que terminar la escuela, luego la universidad, luego entrenar, pero cada día estoy más cerca. Y yo voy a seguir mirándote desde aquí, aunque sea con binoculares. Esa noche, Emi subió al tejado con su manta vieja y su cuaderno. El cielo estaba despejado. Las estrellas titilaban como si lo reconocieran. Abrió la libreta por la última página y escribió: "Día 30, hoy no despegué. Pero algo en mí sigue ascendiendo. Tal vez no se trate de llegar al espacio, sino de saber que no estamos atados a la Tierra si tenemos sueños grandes. Y si tenemos a quien amamos cerca, aunque sea desde lejos, ya estamos más allá del horizonte". Se recostó. Cerró los ojos. Sonrió. Y el universo, por un instante, pareció más cercano que nunca.